Hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento del libro Ilustrado por Antúnez, presentado por la Biblioteca Nacional y la Fundación Nemesio Antúnez. Antes de presentar a los invitados, quiero contarles sobre el funcionamiento de esta actividad. Mientras dure la conversación, pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat, y habrá alguien que estará pendiente de recogerlas, y yo les haré llegar las preguntas a los panelistas al final o durante el transcurso de la conversación. Ahora quiero presentarles a las personas que nos acompañan. En primer lugar, quiero presentarles a Fernando Pérez, director del Museo Nacional de Bellas Artes. También nos acompaña Claudio Aguilera, autor del prólogo del libro y jefe del archivo de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional. Y por último, pero muy importante, les presento a Guillermina Antúnez, directora de la Fundación Nemesio Antúnez y que moderará esta actividad. Bien, entonces pueden comenzar. Hola a todos. Nosotros queremos primero que nada contarles que este es el lanzamiento de un libro que se llama Ilustrado por Antúnez, que muestra todas sus facetas como ilustrador, que es una nueva faceta que no conocíamos, y después les voy a contar bien con detalles el proceso y cómo llegamos a este libro. Pero antes que nada, para que se ubiquen un poco de qué estoy hablando, les quiero mostrar un video del libro, para que tengan alguna noción de qué vamos a ir hablando, y después vamos cada uno contándoles nuestra experiencia con respecto al libro. No sé quién...
Ay, sí. Parece que al principio nos costó que funcionara, pero funcionó. Así que lograron ver el libro. Bueno, ese es el libro que acabamos de terminar. Este es el lanzamiento. Aquí lo pueden ver en tamaño, formato. Y bueno, la idea ahora sobre el lanzamiento es que yo primero voy a hablarles yo un poco desde el contexto en que se armó el libro, por qué llegamos a eso y nuestra visión desde la fundación. Luego le daré la palabra a Claudio Aguilera, que fue el curador y de una exposición que hicimos antes y el que escribió el texto del libro, el autor. Y luego hablar con Fernando Pérez, que él nos contará su experiencia como un lector. Él no participó en todo el proceso del libro, sino que él pasamos y le dijimos, queremos tu opinión y que comentes sobre el libro con sus conocimientos. Entonces, y después de eso, felices que nos hagan todas las preguntas que quieran. Este es un espacio donde, bueno, está abierto para que todos comenten y pregunten lo que quieran. Tu opinión y que comentes sobre el libro y sus conocimientos. Parece que me repetí. Bueno. Primero que nada quería contarles que, somos un equipo en la Fundación Nemesio Antunes que tenemos un archivo y todo partió con el archivo personal de Nemesio. Nosotros estábamos ordenando el archivo y de repente encontramos muchos sobres con ilustraciones y muchas ilustraciones que no conocíamos. Entonces fue un gran hallazgo. También dentro del archivo habían libros donde él había hecho carátulas, la portada de los libros, perdón, y también las ilustraciones interiores del libro. También habían carátulas de disco, había bastante material. Entonces, bueno, como era una faceta desconocida y un material inédito, el equipo de la Fundación dijimos, bueno, tenemos que mostrar esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el segundo paso fue, ¿dónde mostrarlo? Encontramos que la Biblioteca Nacional era el lugar idóneo porque es el lugar de los libros y donde también podía haber un trabajo conjunto interesante. Entonces, bueno, nos contactamos con la biblioteca, el área de láminas y estampas estaba recién empezando, parece que era bastante nueva esa área, entonces fue caído del cielo para nosotros y para ellos. Mostramos, ahí conocimos a Claudio, mostramos el material, le dijimos que nos interesaba y propusimos un proyecto, nos aceptaron hacer una exposición. Fue un trabajo, ahí se armó el equipo de trabajo de selección de las imágenes, porque, a ver, contarles que nosotros teníamos una cantidad, muchos sobres con todas las ilustraciones que él hizo para los libros, pero no necesariamente las que quedaron seleccionadas, sino que los bocetos anteriores, los bosquejos, bocetos, entonces, y están divididos por los diferentes libros. También teníamos algunos libros originales, pero necesitábamos también hacer todo el trabajo en conjunto con la biblioteca de conseguir los libros que no teníamos, a ver si habían otros que nosotros no conocíamos, así que ahí con Claudio, él consiguió harto material. Bueno, para contárselo cortito, porque Claudio les tiene que contar todo el resto, pero el contexto es que había mucho material, tirábamos unas mesas de la biblioteca enormes, era un mar de ilustraciones. Entonces la primera decisión fue
no poner libros ni afiches, bueno, también habían afiches, disculpen, se me había olvidado decirle afiches. Entonces, la primera decisión fue no poner ni libros ni afiches que tuvieran obra de él puesta como, no hecho como una ilustración, sino que en préstamo de imagen. O sea, alguien quería un libro y dice, oye, ¿puedo poner un cuadro tuyo para ilustrar tal libro? Eso al tiro lo dejamos fuera, que son muchos libros y muchos afiches. Y esa fue la primera selección. Luego empezamos a ver, seleccionar del conjunto de los libros, lo que se había hecho, todos los bocetos, y hacer un conjunto que sea acorde y de fácil lectura, y que incluyera todas estas diferentes formas de ilustrar. Y también lo que también fue importante fue trabajar con el material que teníamos de la fundación, que hay, teníamos estos programas de radio, que él en los años 64, entre el año 64 y 68, fue agregado cultural en Nueva York, que tenía un programa de radio, donde le hacía entrevistas a muchos latinoamericanos que estaban en Nueva York. Entonces, dentro de esas entrevistas, teníamos entrevistas, por ejemplo, a José Donoso. Entonces, él había ilustrado libros de José Donoso, teníamos las entrevistas de radio que le hizo José Donoso en esos años, donde cuentan cómo hicieron los libros y se reían, oye, sí, queremos hacer este libro, ¿te acuerdas cómo lo hicimos? Bien simpático. Aparte teníamos cartas, muchas cartas de todos los procesos con diferentes editoriales, con diferentes poetas, escritores, donde hablaban y se pedían, bueno, hablaban de todo el proceso. Y aparte teníamos los programas Ojo con el Arte, de los años 80, donde ahí están los videos, donde se le hacía la entrevista. Entonces teníamos varios personajes que se repetía todo este material. Entonces nosotros nos interesaba mostrar el trabajo colaborativo. Para nosotros la Fundación es muy importante mostrar todos estos trabajos de grupo, trabajos de diferentes disciplinas, trabajo colaborativo, y era la mejor forma. También algo que habíamos también hablado con Claudio era también mostrar, hacer una exposición no de materiales puestos uno al lado del otro, sino que a nosotros nos interesaba, a todos nosotros nos interesaba hacer aprovechar el personaje también, que también tenía más multifacético, para poder mostrar este material de una forma distinta, de que fuera una experiencia. Entonces ahí entró el otro equipo, que fue la museografía, que llamamos a Museal, que es Alejandra Luz, y también a Felipe Beguño, y le hicimos la petición, que era que la exposición fuera una experiencia, que fuera transversal en todo sentido, o sea, para todas las generaciones y para también todos los grupos socioculturales. O sea, que fuera también la persona que iba caminando por fuera de la Biblioteca Nacional, igual que el esquema que el que va caminando por fuera del museo, Nemesio lo llamaba y le decía, entra, este es tu espacio, y se lo presentaba como algo muy fácil, de fácil lectura. También tenía que tener para nosotros esa calidad, que alguien de fuera entrara y que entendiera todo, entendiera y sintiera la experiencia de la exposición. Entonces ahí pusimos afiches, se hizo, bueno, la museografía fue genial porque también se pudo usar, hubo una materialidad que para nosotros también es esencial, que el material, la forma de presentarlo fuera muy elegante, sin que necesariamente fuera con materiales elegantes o caros, si uno quiere decirlo de la forma más bruta, con cartón corrugado, con Tyvek. Usamos el grupo de museografía, hizo un trabajo increíble. Entonces fue una exposición que fue una experiencia bien impresionante y fue bien fuerte, eso nos contaron los que fueron. Entonces, a partir de eso, nosotros decidimos hacer este libro. Ese es el contexto del libro. Entonces, el libro, lo que a nosotros nos interesaba es que no fuera un catálogo de la exposición. No queríamos que llegaran y decir, bueno, estas son fotos de la exposición y listo, porque
hay una vivencia que uno tiene en la experiencia de la exposición. No puedes pasarle en 3 fotos a un libro. Era programas de radio, habían con el arte. Entonces, Claudio hizo una investigación mucho más profunda y escribió este libro, y además nosotros buscamos más imágenes del archivo y completamos una nueva experiencia, pero en otro formato. Eso era muy importante para nosotros, que la experiencia, aquí tenemos hartos perros los vecinos, que la experiencia de la exposición se fuese llevara a un libro, que es absolutamente distinto, pero que tuviera esas mismas características. Entonces, para eso también el diseño también para nosotros era muy importante. Llamamos a Sandra Gaete, que hizo un trabajo genial, porque ocupamos la misma materialidad. El libro tiene un formato que resuena con la exposición, con la experiencia que fue la exposición. Bueno, ese es el contexto para que ustedes sepan de qué se trata todo esto, y después si tienen alguna duda, obviamente pregunten, pero ahora le doy la palabra a Claudio para que nos cuente toda su investigación, y como, bueno, autor del libro, hizo toda la investigación, curador también de la exposición que hicimos en la Biblioteca Nacional, y como director de área, o el archivo de estampas, ¿cómo se llama? No. Láminas y estampas. Láminas y estampas. Sí. Claudio. Bueno, muchas gracias, Guillermina. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional, a Fernando, por estar acompañándonos en este momento tan importante también, que es el nacimiento del libro, en la presentación pública de un libro que como tú decías, ha significado tanto trabajo y ha involucrado a tantas personas. Yo recuerdo el momento cuando ustedes llegaron con la propuesta de la exposición, con la idea de hacer la exposición, que claro, como tú dices, esto es unos regalos, como Navidad anticipada, cuando le llega a uno una oferta como esa. Y yo de inmediato empecé a vincular, o sea, conocía el trabajo que había hecho como ilustrador Nemesio, una partecita, un fragmento, pero me interesó el proyecto de inmediato porque me permitía también hablar de algo que me ha interesado desde siempre, desde que estoy trabajando el tema de la ilustración y la historieta, que son esos vínculos, esos cruces con el arte, digamos, o sea, debería decirlo entre comillas, el arte, porque también la ilustración, la historieta son expresiones artísticas. Entonces, hay mucho desconocimiento sobre esa área. Hay una especie de división, como que hubiera un muro, que por acá está el trabajo de la ilustración, por acá está el trabajo, digamos, artístico. Y está lleno de ejemplos de que no es así. O sea, desde los inicios de la historieta en nuestro país, con Antonio Smith, con Pedro Subercaseaux, y posteriormente en los años 40. O sea, Antúnez pertenece también a una generación que se interesó mucho por la ilustración, mucho por la gráfica. O sea, pensemos, o sea, en un tiempo, en un momento, pensemos en Camilo Mori, en Roser-Bru, Guillermo Núñez, o sea, toda una serie de artistas que se interesaron en estas manifestaciones, digamos, más populares o más abiertas, o que llegaban a otro tipo de público. Entonces también hay un contexto muy importante. Entonces, al llegar a esta exposición nos dimos cuenta que había justamente una oportunidad, y ahí yo agradezco mucho a la Biblioteca Nacional, a Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional, que se involucraron fuertemente en la exposición, a todo la gente de Memoria Chilena, de digitalización, que hicieron un enorme trabajo de digitalización en muy poco tiempo de todos los originales que estaban, y lo digo también porque todos esos originales, que se hizo una donación digital de ese material, va a estar disponible en Biblioteca Nacional Digital muy pronto, así que se va a poder compartir en altísima calidad para que todos los investigadores o gente interesada en este tema pueda disfrutarlo de muy cerca, el material que ha donado la Fundación. Y por otra parte también, bueno, ya pasada la exposición, este deseo de seguir continuando, de seguir explorando el material, de seguir aprovechando la oportunidad de tener un archivo que ustedes han organizado, que es tan importante los archivos para este tipo de investigaciones. Yo creo que son fundamentales, poder zambullirse en el mundo
del creador en estos lazos que se van haciendo entre una imagen y otra, cuando uno va encontrando lo que tú decías, una carta, un archivo de audio, la fotografía, todo eso nos permite ir conociendo la cocina que hay detrás de este material. Entonces, a la hora de hacer el libro, fue un nuevo desafío, la oportunidad de poder investigar más allá de lo que habíamos presentado en la exposición, ahondar en algunos temas que me parecían esenciales en este libro, la figura de Antúnez como un ilustrador también, y ahí también debo mencionar el trabajo de Pedro Maino en la edición, que nos ayudó mucho también a ordenar todo este material junto con Sandra, la enorme cantidad de material que teníamos para darle un cuerpo, para darle una organización a todo lo que teníamos. Y lo que yo quisiera destacar principalmente es Antúnez como un ilustrador que hace su trabajo desde muy temprano se involucra con la ilustración. Hay un interés muy temprano de parte de él en la ilustración. Voy a tratar de compartir algunas páginas del libro para que juntos lo vayamos hojeando. Bueno. Si ahí se ve bien, bueno, estamos recién en la portada. Sí. Sí. Entonces, bueno, ese es el texto que ustedes podrán leer con calma cuando ya tengan el libro. Y me interesa esto. Estos son los hallazgos, estas son las cosas sorpresivas sorprendentes que uno se encuentra en una investigación como esta. Un día llegan de la fundación, llegan con un cuaderno de historia de Nemesio que debe haber tenido 10, 11 años, y yo estoy mirando el cuaderno y veo, por supuesto, las anotaciones del curso de historia de él, todo, con algunos dibujitos, y al final encuentro estos trabajos similares, o sea, que están totalmente inspirados en la revista Topaz, y uno empieza a unir, a hacer conexiones, y justamente Topaz había nacido recién, la revista creada por Jorge Delano Coque, había nacido el año 31, la revista más importante de humor gráfico, en un contexto también de crisis política, de movimientos sociales muy profundos, que permitieron el surgimiento de una revista que lo que hacía era ser, como él mismo se llamaba, el barómetro de la política chilena. Y ahí me doy cuenta que muy joven, Antúnez lo que hace en su cuaderno de historia, a lo mejor en los ratos libres de ocio, o cuando no escuchaba tanto al profesor, que vaya a saber, se ponía a copiar la revista Topaz, se ponía a crear sus propios personajes e inspirarse. Yo veo los distintos estilos de los dibujantes de Topaz, entonces me imagino que él miraba y hacía su propia versión de cada uno de los personajes. Todos estos personajes que ustedes ven acá son personajes de la política contingente del momento. O sea, muy temprano Antúnez se interesa en lo que está pasando en un contexto, insisto, complejo políticamente, de muchos cambios de gobierno, se interesa en eso, pero se interesa también en las representaciones humorísticas de este personaje. Fíjense cómo trabaja las tipografías, las letras, los nombres. Ahí ya hay una mirada muy puntual, muy precisa a lo que es la caricatura, el humor político y las publicaciones periódicas. Y aquí hay que decir también que la vida de Nemesio Antúnez se desarrolla también en un contexto donde la edición chilena está tomando mucha fuerza. A partir de los años 30, 40 y 50, Chile llega a tener un importante desarrollo editorial y empieza a modernizarse la edición en Chile. Y esto es fundamental porque lo que sucede es que ya no es la imprenta la que hace los libros, sino que también empieza a entrar la figura del editor. Y Nacimiento, por ejemplo, más tarde, en los años 40, lo que va a ser Universitaria, sobre todo editoriales como Zigzag, grandes editoriales que publican revistas, una de ellas, Topaz asociada, Zigzag, se distribuye a través de Zigzag, y otras revistas más, revistas infantiles, como en el Peneca, donde
Antúnez también apareció en un retrato. Entonces es un momento de muchas revistas, de muchas publicaciones, y la figura del editor, ¿qué hace? Aparte de ordenar y pensar el libro, también se preocupa de su comercialización. Y en ese sentido, la portada, la cubierta de los libros se va a transformar en una verdadera propaganda del libro. Ya es tanta la competencia en ese momento del libro, empiezan a publicarse editoriales como Arcilla y otras empiezan a publicar, que empieza a haber una competencia. Entonces, para destacarse en las librerías hay que tener buenas portadas, y ahí es donde empieza también a haber una nueva generación de artistas con formación en bellas artes, pero también gente que va a salir autodidactas, y gente que va a tener estudios un poco más adelante netamente gráfico. Entonces hay que entender eso, o sea, Antúnez se desarrolla en un ámbito donde la presencia del ilustrador empieza a ganar relevancia, se empiezan a hacer tempranas exposiciones, los ilustradores, los dibujantes que trabajan en Topacio, trabajan en Peneca, posteriormente, van a ser figuras relevantes. O sea, la ilustración en ese momento empieza a desarrollarse con mucha fuerza en nuestro país. Y es notable pensar que ya después de sus estudios de arquitectura, cuando está en todo ese debate interno de qué quiero hacer con mi vida, Antúnez, una de sus primeras obras públicamente conocidas, cuando recién estaba asomándose de alguna forma a la pintura, todo ese relato que la hace muy vívido de su descubrimiento de la acuarela, en la cercanía del Cerro San Cristóbal. Bueno, es a través del libro Chile, una loca geografía, de Benjamín Subercaseaux, donde empieza a plasmar sus inquietudes. Y aquí también es algo muy importante. Para Antúnez, la ilustración no es un anexo de su trabajo, es una extensión de su trabajo. Tanto como hace pintura, como hace grabado, la ilustración es otra forma de expresar su pensamiento gráfico, de expresar sus búsquedas gráficas, y vamos a ver a través de todo su desarrollo que la ilustración forma parte de lo que está pensando en ese momento, de las búsquedas que está haciendo, de los temas que está indagando. Y bueno, y este primer libro que va a ser clave dentro de su biografía y dentro de su trabajo, como estilo una loca geografía, y en el cual también ya tempranamente notamos cuál va a ser la característica como ilustrador de Antúnez. Y yo creo que aquí también hay que hacer una separación importante. O sea, solemos entender la ilustración como una imagen que acompaña a un texto, pero de forma como una transcripción gráfica del texto. Muy, muy al pie de la letra. Y esa es una forma de ilustrar, que sobre todo del siglo XIX, y que han tenido, por supuesto, algunos autores. Pero Antúnez ya toma una decisión en sus ilustraciones, que es separarse del texto y tomar el texto como punto de partida y hacer interpretaciones personales de lo que hay en el texto. En ese sentido, y por eso también es interesante analizar su obra como ilustrador, Antúnez es un ilustrador autoral. Él pone una visión plástica, pero también una visión, una lectura propia del texto. Y eso ya se nota en Chile, una loca geografía, en estos trabajos con tinta, que él dice que, bueno, al principio le habían pedido una portada, 2 dibujos, y se empezó a entusiasmar y llegó a hacer 40 dibujos. Y que tienen que ver justamente en el mismo momento en que él está indagando en la acuarela, que él está buscando su camino artístico. Un camino artístico que también en sus inicios fue difícil, porque tenía su carrera como arquitecto, una presión social de dedicarse a la arquitectura y esta pulsión de dedicarse a la pintura, y entonces en ese sentido también se entiende esta opción intermedia de la ilustración que le permitía de alguna forma seguir siendo artista, pero vivir de su trabajo, porque la ilustración en ese momento, en este contexto, era un trabajo gráfico remunerado. Y es lo que vamos a ver que hace posteriormente, por ejemplo, cuando llega a Nueva York, donde continuando sus estudios de arquitectura, dedicándose también mucho tiempo a la pintura, hace trabajos publicitarios que yo encuentro notables, como estos guantes, por ejemplo,
o telas, o sea, diseños de telas, diseña revistas, y todo eso, toda esa formación le va a servir para relacionarse también en el mundo de la edición posteriormente. Hay un aprendizaje, él se dedica a diagramas, revistas en Nueva York. Entonces todo eso va a ser parte también de su facilidad para comprender los procesos editoriales, para comprender el libro y para relacionarse también con otros profesionales. Y yo no sé si es idea mía, Guillermina, pero debajo de estos guantes veo unos puntitos como una especie de ronda que lo vi hace poco y que me parece también que podría haber una relación, o puede ser casualidad, pero podría haber una relación con estos dibujos que hace en Nueva York de las multitudes. Quizás es una idea mía nomás, pero bueno. Sí, puede ser, ¿eh? Sería bonito que fuera así. La pintura blanca. Claro. La pintura blanca era como... Que un detalle. Claro. Puede ser. Bueno, el libro también, y esto hay un trabajo muy interesante y que ratifica todas estas teorías y que nos facilitó mucho el trabajo, es que Antúnez conservó, y la Fundación conserva, 3 bitácoras donde él puso los recortes desde sus inicios, justamente, y mucho de este material está en esas bitácoras, donde puso los recortes de prensa, catálogo, y eso nos permite también ordenar, y eso nos permite también entender la importancia que tuvo siempre la ilustración, porque no había una bitácora aparte de pintura y otra aparte de ilustración, estaba todo mezclado y para él era todo aparte de su propio trabajo. Y aquí también, bueno, hay otro hito importante que es toda su relación con el grabado, su incorporación al taller de grabado en Nueva York, y cómo también a través del grabado, que el grabado y la ilustración de alguna forma cumplen un rol similar, que es esa multiplicación del original que abarata los costos, pero que también permite llegar a mucha gente, esta democratización del arte que era tan importante con Antúnez. Y ya ahí en el taller de Hayter, él empieza también a indagar, a trabajar con textos, con publicaciones, con la encuadernación de los libros, que también van a ser temas que él va a seguir tocando durante toda su vida. Y bueno, y qué importante también este libro, Tres Cantos Materiales, donde empieza a trabajar con quien va a ser uno de sus grandes amigos, aliados, unidos por el amor por los libros, que fue Pablo Neruda. Bueno, acá van a ver una serie de ejemplos, e insisto en esto, o sea, para Balada de la cárcel de Reading también un trabajo de los años 40, si uno ve los grabados que se incorporan, son las temáticas, incluso pueden ser los mismos grabados que él estaba exponiendo en ese momento, o de las indagaciones, de las búsquedas gráficas en que estaba en sus grabados, en su pintura, en todo el trabajo que estaban haciendo. O sea, todo está fusionado. Y ya después, cuando el año 50 sigue haciendo grabado, pero ahora desde París, yo quería destacar, hay muchas obras que uno puede ver en el libro, pero algunas obras que me parecen muy interesantes, que también para mí fueron grandes descubrimientos de esta exposición y del trabajo de investigación, por ejemplo, los oficios, 12 litografías que hace en París, con un litógrafo que él cuenta la anécdota, un litógrafo muy anciano, con mucha experiencia, cuyo padre había trabajado con Toulouse-Lautrec, imprimiendo sus afiches. Entonces ahí uno empieza a ver todas las relaciones, los intereses, qué buscaba la ilustración, cuáles eran los modelos de ilustradores o de afististas de Antúnez, y uno de ellos podía ser Toulouse-Lautrec perfectamente. Y me interesan particularmente estas litografías porque aquí ya empezamos a notar uno de los grandes intereses de Antúnez, que es el mundo, lo popular, o sea, la cotidianidad, la realidad, y cómo él, a través de su trabajo,
traes una carpeta de litografía, reinterpreta esta realidad y le saca, le trae su potencial visual, su potencial gráfico. O sea, cómo ocupa las herramientas gráficas para darle un sentido a lo que está viendo. Y para también dialogar con el espectador, poner en relevancia el trabajo, en este caso son oficios como el sastre, el vidriero, oficios de todos los lugares, digamos, o sea, cotidianos. Bueno, él los reinterpreta y los eleva de alguna forma al ponerlos en sus trabajos. Y que va a ser también una constante, y que vamos a ver de nuevo con todos sus trabajos sobre Quinchamalí posteriormente. Y donde también va a empezar a su regreso a Chile en el año 53 a marcar también un profundo interés sobre la artesanía, sobre la cultura popular, sobre la lira popular, sobre el grabado popular. Todo eso él va a ir incorporando en su trabajo, y un caso notable es, por ejemplo, este folleto de la Exposición de Arte Popular de 1953 que hace para el Museo de Arte Popular, donde él va dibujando, ahí se ven el chanchito de Greda y algunas otras piezas. Y eso claramente va a estar reflejado, ¿no?, en toda esa maravillosa serie de grabados que tiene sobre también Quinchamalí, sobre las Gredas, pero no solo que le interese la anécdota o lo pintoresco de las Gredas, sino que también hay un trabajo sobre los valores pictóricos, sobre la relación del negro con el blanco, sobre las ornamentaciones, que es muy interesante. O sea, él realmente interpreta y toma el trabajo de la artesanía en su dimensión gráfica. Y donde vamos a conocer murales, y hay una enorme cantidad de pintura. Y en este sentido, como lo comentábamos, o sea, son trabajos en proceso también. Hay ilustraciones que nunca hasta ahora no hemos podido dar donde su origen, para qué habrán sido. Quizás hay un momento en que en los años 50 hacía muchos proyectos gráficos, estaba involucrado en muchos proyectos editoriales también, y en este caso pudo haber sido algunos que nunca se concretaron, pero donde vemos también ese interés ilustrativo, o sea, ilustrar el paisaje, ilustrar la historia de Chile, probablemente para algún libro que no se concretó, pero que son, desde el punto de vista de la ilustración, notables. Su trabajo de colaboración también con Nicanor Parra, donde toma estos antecedentes de la artesanía, del mundo popular, de la lira popular, en un texto también que desde la poesía hace el mismo trabajo, inspirarse en la cultura popular, traerla al mundo del libro y tensionar también sus límites, tensionar los aportes, tensionar la construcción, en este caso gráfica o poética, que se hace desde la cultura popular. Es un trabajo también maravilloso sobre la cueca larga, que también tuvo un disco y un libro. Y otra cosa que yo creo que es importante decir en la relación de Antúnez con el libro es su amor por la poesía. O sea, lo llamo amor porque es un interés desde muy joven por la poesía. Él mismo se decía a sí mismo un poeta de los colores, un poeta de la pincelada. Él sentía que era un poeta a través de su pintura. Entonces también ahí hay una relación muy, muy intensa con la poesía. Es un gran lector de poesía, y eso le permite también hacer este tipo de trabajos gráficos donde se compenetra realmente con lo que está diciendo la poesía. No en el sentido literal de lo que está diciendo, sino con el sentimiento. O sea, hay una capacidad de recrear el ambiente poético que está en el libro, y que me parece a mí extraordinario. Bueno, hizo trabajos en la prensa, hizo trabajos en revistas, y aquí llegamos también a algunos de los trabajos quizás más conocidos de su faceta como ilustrador, que es toda su colaboración con Pablo Neruda, en este caso Arte de pájaros, con los maravillosos trabajos que hace Antúnez, y donde también encontramos a otras figuras que van a ser
una tríada fundamental, tanto en el mundo del libro como en el mundo cultural chileno, que es Neruda, Mauricio Amster, el gran diseñador polaco-catalán que llega a Chile en el Winnipeg en el año 39 y que va a transformar la edición en Chile. Bueno, ellos tres, Antúnez, Neruda y Amster, tienen una gran colaboración que resulta en libros maravillosos. Los tres amaban los libros bellos, y eso se nota en el lugar donde, en la relevancia que tiene la ilustración, en la relevancia que tiene la tipografía y todos los detalles, la puesta en página de cada uno de los libros es realmente extraordinario. Neruda fue una figura fundamental para Antúnez. Escribió muchos de los textos de sus catálogos, una amistad muy profunda que recorrió casi toda la trayectoria de Antúnez. Me encantan también estas cubiertas de discos, que son unos discos de pequeño formato con la voz de Neruda, y las portadas de Antúnez para editorial universitaria, también donde hay una interpretación gráfica de los contenidos. Pero no solamente ilustró discos de Neruda, también en los años 80 hizo ilustraciones para Quillapayún, para Violeta Parra. Y yo creo que ahí, en ese sentido también, un factor importante que tú mencionabas, Guillermina, anteriormente, es la amistad, las relaciones. Para Antúnez, a mí me parece que una de las alicientes que tenía ilustrar era la posibilidad de compartir un espacio, en este caso el espacio de un libro, con amigos como José Donoso, con Neruda y con otras personas con las cuales generosamente colaboró siempre. Yo creo que ahí hay una forma de hacer algo en conjunto, de la importancia de reunirse con un proyecto en común. Aquí vemos algunas de sus cubiertas para universitaria, para editoriales como Nacimiento, donde se ve, por una parte, la importancia de la tipografía, o sea, ilustra con la letra, y eso es algo muy, muy fuerte, o sea, que maneja muy bien Antúnez, y también la simplicidad gráfica que utiliza. Todo su trabajo son muy limpios, muy prolijos en su puesta en página también. Y tienen un deseo de comunicar, y que eso es también que lo hace tan atractivo. O sea, hay una idea, aunque es artista, la ilustración, y conserva sus características pictóricas, Antúnez se pone al servicio también de la cubierta, se pone al servicio de los afiches, o sea, asume la tarea gráfica con mucha humildad, y eso también es algo que yo creo que es muy destacable. Y llegamos ya en los años 50 a una serie de afiches, sobre todo hechos para exposiciones, que tiene que ver también con su rol como director de museos, como gestor cultural, donde él asume también la importancia de la comunicación, la importancia de la información, de la difusión del trabajo artístico a través de algunos afiches que a mí me parecen realmente notables, como 14 chilenos, o algunos otros hechos para el Museo de Arte Contemporáneo, para sus propias exposiciones, que son de una sencillez, pero de una fuerza gráfica también maravillosa. Paso rápido por muchos de los otros trabajos. Él colaboró con revistas como Araucaria también, y hay cartas en que da testimonio de eso, cediendo su trabajo. Ustedes elijan lo que les parezca más adecuado. Colaboró con poetas jóvenes, con músicos como Mauricio Redolés en sus inicios también, ofreciendo de forma muy, muy generosa su obra gráfica para acompañar, en este caso, los textos de Redolés. Y llegamos también aquí en los años ya 80, otra de las grandes obras, yo creo, de Antúnez como ilustrador, es El pájaro de Unga, con una gráfica también muy certera, muy fuerte, donde si uno dice, bueno, no hay una ilustración
textual de la poesía, pero sí hay una interpretación pictórica del contenido, y eso se traduce también en estas imágenes de gran potencia visual. Y quería, para terminar, destacar algunos trabajos algunos trabajos más caricaturales que hace sobre todo en el periodo de dictadura, en este caso estos retratos de generales que nos vuelven a esas caricaturas iniciales muy cargadas también del momento en que las realiza, pero que vuelven a esos trabajos que hacía copiando un poco a Topaz, o sea, la caricatura también como una forma de decir, como una forma de expresarse, de expresar un sentir frente a la realidad, a lo que está sucediendo. También una larga serie sobre detenidos desaparecidos, y es que en los 80, en toda la lucha por el regreso a la democracia en Chile, Antúnez también pone al servicio de la causa su trabajo, no solamente como pintor, sino también su trabajo gráfico, y vamos a ver muchos afiches también que realiza en esa época para distintas actividades, para distintas causas, para distintos procesos que se están viviendo en el país. Las elecciones libres, Comisión de Derechos Humanos, y este afiche que es emblemático, Chile exige democracia, y que fue también una de los íconos del periodo. Y para cerrar ya, bueno, cerrar con Museo Abierto, que este afiche que realizó siendo director del Museo de Bellas Artes, que yo creo que aquí se resume todo su trabajo como ilustrador. O sea, por una parte sus búsquedas pictóricas, por una parte su deseo también de botar esa frontera existente en la mal llamada baja cultura y alta cultura, de abrir las puertas de la cultura, de los espacios culturales a todos y a todos, y sobre todo, y para mí eso es fundamental, creo que para Antúnez la ilustración era una manera de llevar el arte a todas las casas. O sea, piensen, o sea, en un libro ilustrado, con una portada ilustrada por Antúnez, es de alguna forma tener también en tu propio hogar, sin importar las condiciones económicas en que vivas, un Antúnez. O sea, y yo creo que él tenía esa esperanza también de que sus libros, sus afiches fueran una forma también de compartir el arte. Eso era muy importante para él. Sí. Bueno, fantástica tu presentación, y nos deja el museo abierto para que siga Fernando. Fernando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermina y la Fundación, por la invitación, y también a la Biblioteca Nacional. Siempre hablar de Antúnez es un cierto honor, es una figura tan importante para nuestra cultura y concretamente para nuestro museo. Tengo muchísimas coincidencias con lo que Claudio ha dicho. Desgraciadamente, como lector no se me ocurren tantas cosas distintas de las que él ha dicho y ha incluido en su texto, algunas también. Perdóname un segundito, que en la pantalla está la imagen de No te vemos. O sea, sí, 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 ahí sí, perdón. Ahí sí. Sí, yo me veo, por lo menos. Sí, sí, no, es que... No, sí, decía que no agrego tanto. Voy quizás a hacer algunos comentarios y agregar algunas cosas, muchas cosas que Claudio ya ha insinuado o ha dicho derechamente, también en función del tiempo que se nos ha ido un poco. Pero lo primero es que uno tiene unas reacciones como automáticas. Y cuando yo vi este libro, se me vino a la mente algo que mencionó Claudio al pasar en este intercambio, en esta relación que tienen cuestiones como la ilustración o la caricatura y las formas de arte. Y es una exposición que vi hace unos 4 o 5 años de Paul Klee, grandísima, en el Centro Pompidou. Y claro, yo muy admirador de la obra de Klee, había algunas de sus obras clásicas, el famoso Ángel, en fin, sus paisajes de acuarela, etc. Pero no conocía toda una obra temprana de Klee, absolutamente impresionante, que justamente se mueve como en este registro.
ilustraciones, ilustraciones de cuentos, caricaturas, todo este tipo de cosas. Por tanto, y podríamos mencionar muchos otros, hasta el propio Mata, no sé, hay cosas que se reconocen en él de este tipo también. Pero lo que me llamó la atención de ver eso en Klee, y que en cierto modo siento que está en Antúnez también, es decir, algo de su arte no se explica sin entender estas cosas. O sea, no es solo que, mira, además hizo caricatura, además era un buen caricaturista, etc. No solo eso, como decir que algo de la potencia del trabajo de Klee, de la potencia del trabajo de Antúnez, uno lo entiende cuando ve esas cosas, cuando ve esos inicios, y que aunque a veces no aparezcan como aparecen en Antúnez de forma tan permanente a lo largo de su carrera. Y pienso que por otro lado, no siempre se ha valorado esta cuestión, por así decir, del arte como servicio, del arte de circunstancia, por así decirlo, ¿no? O sea, que con razón a veces, porque eso ha llevado también a excesos, y ha llevado a equivocaciones, y ha llevado a cuestiones de mala calidad, pero no necesariamente. Y Antúnez es un muy buen caso. Quizás el arte necesitaba respirar y librarse de encargos y de una consideración semi-artesanal como tenía hace algunos siglos, y conquistó su libertad, pero al mismo tiempo también algo perdió de no someterse de pronto a unas limitaciones, a una circunstancia, a una temática que le viene de fuera. Estoy pensando, por ejemplo, en las músicas de ballet o en las músicas de cine, en que los músicos tienen que decir, mira, el ballet consiste en esto, el pájaro de fuego es esta historia, no es otra historia. Yo tengo que... Y eso, más que imponer limitaciones, muchas veces abre campos de creatividad que a mí me parece muy interesante, y total coincidencia con Claudio, que además esto permite recoger ocasiones, interpretar circunstancias, algo que se presentó en un momento, que era un encargo, que había una ocasión, que era un amigo, que lo que sea, digamos. De manera que partiría por eso, por subrayar y por insistir y por estar de acuerdo en esas misteriosas conexiones entre estas formas de arte y las otras formas de arte, en ese como pues, crisol, como de fecundación, en que estas cosas producen al final arte. Ahora, sobre el libro mismo, yo le diría a los lectores, yo como lector le diría a los lectores que es un libro muy bonito y muy complejo también. Yo creo que está muy bien que se llame, en fin, ilustrado por Antúnez, pero hay que decir, y en parte está dicho, que es un libro que es más allá de la ilustración, porque contiene otros elementos, como dijo Guillermina, está toda la cuestión publicitaria, que no es menor. O sea, todos los afiches son un poquito otra rama del asunto. Y yo creo que qué importante es tener publicidad de calidad. O sea, si tenemos que enfrentar publicidad, tener una publicidad, no sé, hace tiempo se ha recuperado, por ejemplo, esos bonitos afiches que se hicieron a comienzos de siglo internacionales sobre el salitre de Chile, por ejemplo, ¿no? Por mencionar uno. Pero qué importante, o el toro de Osborne, que en España al final fue dejado como monumento casi, ¿no? Los toros de Osborne quedan en los paisajes y los dejan porque ya eran parte de eso. O sea, qué importante es que esa cuestión que nos invade tanto rato, que polúe tanto muchas veces, tenga una base y un contenido de calidad. O sea, el libro tiene también este tema de la publicidad, con todo lo que ha mostrado Claudia aquí, que me parece muy fundamental, pero tiene también lo que parecen ser, y así creo que está dicho en el texto, apuntes de obras también. Tiene cuadernos como de croquis, de alguna manera, que uno dice, aquí se está gestando a lo mejor lo que va a salir del tango después, o ese tipo de cosas que son como unos cuadernos. Y hay también materiales gráficos y testimonios súper importantes, o sea, las cartas, las publicaciones de revistas, etcétera, etcétera. O sea, esto no es solo unos materiales de ilustración, también hay testimonios biográficos de Antúnez y de la cultura chilena del periodo que son súper importantes. Así que es un libro denso, complejo, en el que alrededor o en torno al eje de la ilustración orbitan también otro tipo de cosas, como seguramente orbitaban en Antúnez, que no tenía tan separado unas cosas de otras.
Por cierto que coincido y me interesa muchísimo también, a ver, de qué manera esta labor de ilustración o de afiche de Antúnez como que bebe de las mismas fuentes que su arte. O sea, hay fuentes comunes. O sea, toda esta relación que ha señalado Claudio con el arte popular. Obviamente él pone en el texto Quinchamalí, la lira popular como temas muy importantes, pero también están las banderas y las banderitas. Hay una foto muy bonita en el libro también. Los volantines, que son una cosa que también le obsesionó muchísimo, ¿verdad? Y lo bonito es que se produce como un triángulo, en el sentido de que a partir de esas temáticas, de esa inspiración, de esa sugerencia formal, él produce, como por así decir, cuadros de posición, cuadros de tomo y lomo, como incluso eso hecho a dos manos con mata, que es con figuras de Quinchamalí, o eventualmente afiches. O sea, es muy bonito todo lo tocaba, lo que le impresionaba, de qué manera lo fecundaba en distintos planos de su trabajo. Y en ese sentido, hay veces que tenemos un mal entendimiento de lo popular como algo, no sé, menor o anecdótico o folclórico en el mal sentido de la palabra. Y muchas veces lo que el arte popular tiene son como capas geológicas culturales muy profundas, que vienen de mucho antes y que a veces rescatan cosas que se nos habían olvidado y que están ahí, se quedaron escondidas en ese mundo. Y yo creo que de ahí la impresión que causaban a Antúnez. Obviamente también creo que hay una conexión muy fuerte, coincido en eso también, entre eh, la actividad de grabado y la de ilustración. Porque obviamente, o sea, mucho tiempo, hoy día se admiten muchas técnicas, pero durante mucho tiempo las ilustraciones fueron grabados. O sea, pensemos en Doré, pensemos en todo ese mundo del siglo XIX, etcétera. Entonces, como que el oficio de ilustrador llegaba a la imprenta de una manera como muy natural, o hay veces que también artistas pedían a grabadores de oficio que le convirtieran dibujos en grabados. Hay todo ese mundo. Entonces yo creo que, como ha dicho Claudio, la reproductibilidad, la repetición, ese mundo, pero también la disciplina a que el grabado obliga, lo ponen cerca, por ejemplo, del mundo industrial, que es el mundo de los libros y de la producción, etcétera. Así que yo creo que hay muchas cosas que van trabando a Antúnez con el mundo de la ilustración. Claro, que la ilustración quizás ha sido a veces muy importante y sigue siéndolo. O sea, yo, por recordar algo, un artista tan importante como Miquel Barceló, por ejemplo, que ha hecho esta edición de la Divina Comedia en varios volúmenes, que más bien es como si le hubieran dado un tema. O sea, es como si le hubieran dado un tema y él tiene la excusa de ir representando escenas desde su punto de vista, ¿verdad? Y eso ha ocurrido con muchos grandes artistas. Yo creo que hay muchas formas de ilustración, efectivamente, y quizás, pero todas ellas de alguna manera iluminan los textos, los iluminan, le dan una luz a esos textos, y en algunos casos, y yo creo que el caso de una que a mí me emociona por haberla visto hace tantos años, en el caso de Chile, Una loca geografía, crean casi un texto paralelo. O sea, como que uno pudiera leer el Antúnez y el Subercasó como dos voces de un contrapunto. ¿Ah? Llegan a eso. Entonces, yo creo que, que detrás de eso, efectivamente, hay una cuestión que la digo con cuidado porque sé que es delicada. ¿Cómo decirlo? Es entender la potencia comunicativa del arte, ¿ya? Y ponerla al servicio de algo. Porque en verdad, nunca creo que el arte pueda reducirse como a comunicación, pero hay en el arte una potencia comunicativa que Antúnez sabía interpretar muy bien y poner al servicio de sus encargos o de sus intereses. En ese sentido, lo que hacen estos trabajos es como rebalsar la actividad del artista, como que rebalsa hacia campos distintos y en ese sentido su arte tiene una palabra que decir frente a fenómenos que a lo mejor no son de su propia esfera.
Hay veces muy cercanos, como será la poesía de Neruda o no sé qué, pero hay veces que puede ser una cosa banal. Y eso de que el arte pueda decir algo ahí, o cuando pareciera que está fuera de lo que un artista serio, cualificado, no sé qué, haría, es una cosa bastante bonita. Y yo, para no extenderme mucho más, porque creo que hay mucho que se ha dicho, quisiera concluir con una impresión que no sé si seré capaz de precisar, pero después de mirar este libro, me pareció ver a Antúnez como un artista expandido. ¿Qué quiero decir? O sea, se habla mucho del campo de arte expandido, del campo expandido de la escultura, pero en este caso es el artista, porque, ¿qué quiero decir? No es solo que Nemesio fuera un hombre múltiple y tuviese múltiples talentos, que pudiera actuar en un film, estar en la televisión, hablar con un megáfono en el parque forestal. O sea, por cierto que sí, por cierto que él tenía todas esas cuerdas, hacía funcionar todas esas cosas, pero no se trata solo de un talentoso múltiple. Se trata de que él, al ser maestro como fue, activador, comunicador, fundador de instituciones como el Taller 99, ¿verdad? Administrador de entidades como Más de un Museo. Porque por ahí Neruda le escribe para decir que organice el asunto. No se trataba solo que dibuje, ¿ya? Tú organiza este asunto, lleva los dibujos para allá, pone los artistas de acuerdo. O sea, todos sabemos que el editorial es como una obra y hay que poner de acuerdo a mucha gente y muchas veces no es fácil y salen chispas. Entonces, yo creo que lo que encuentro bonito es que Nemesio demuestra a través de todos estos trabajos cuánto un artista puede contribuir a la sociedad y a la cultura en campos muchas veces impensados. Y eso lo tenemos muy, muy poco considerado, y eso lo tenemos muy bajo, porque el artista tiene un modo de mirar y un modo de pensar que de pronto puede contribuir en una biblioteca, en una empresa, puede contribuir en muchísimas cosas. Y yo creo que por su talento, Antúnez era la demostración viva de esa posibilidad. Cuánto los artistas no están como confinados, por así decir. Así como Claudio decía, está el arte por un lado, la ilustración por otro. Tampoco uno podría decir, está el arte por un lado, la vida práctica por otro. Yo creo que hay una posibilidad de interacción y Nemesio fue un gran ejemplo de eso, y este libro es una prueba muy viva de esa capacidad y de esa posibilidad. Así que yo nada más digo que es un libro precioso, que me dio mucho gusto leerlo, que agradezco esto y que recomiendo a todos los que puedan que lo ojeen, que lean el texto de Claudio y que gocen con la versatilidad y esa como capacidad fulgurante de comunicación que a través del arte Antúnez tenía. Muchas gracias, Guillermina. Oye, pero muchas gracias y qué bueno tú. Me encantó tus puntos de vista de esto del artista que puede entrar en otras áreas que no son solamente el ser artista en su taller. Encuentro que es muy importante eso para todas las generaciones que vienen también, de darse ese permiso y también dejarlos a los que tienen esa posibilidad y esos talentos también. Bueno, no sé si hay preguntas por ahí. Por si acaso es algo como que yo estuviera hablando, pero no soy yo en el chat, es la fundación. Parte de la fundación es Olivia Aguas, que trabaja conmigo. Somos las encargadas de la fundación, entonces ella está contestando a través de... No es mi otro yo. Por si acaso. Bueno, Guillermina, no, estuve revisando también junto con Olivia el chat y solamente hay saludos y agradecimientos por la actividad. Bueno, creo que tanto la exposición de Claudio como los comentarios de Fernando han esclarecido casi cualquier duda que pueda haber. Así que... Y por mi parte, quiero agradecerle a todos, Guillermina. No sé si tienes algún comentario final para despedir esta actividad. Bueno, no sé si
¿Quieren comentar algo entre ustedes, entre nosotros, comentar algo? Claudio. Yo señalar que creo que aquí hay un tema en estos vínculos, como ha mencionado Fernando también, que da para mucho más. Yo creo que también espero que este libro se sirva para como motivar a otros investigadores, motivar a otros archivos también a bucear un poco, a juntar este material que está disperso, que está dando vuelta. O sea, pienso solamente en las maravillosas portadas de Guillermo Núñez para la revista Arcilla en los años 60, que son extraordinarios, o lo que hizo el Museo de Bellas Artes con Laura Roddick, por ejemplo, donde Laura fue también una ilustradora importante, destacada para niños, en silabarios, para campesinos, en el Cabrito. El maravilloso trabajo que hay también de Camilo Mori, que se ha tomado un poco también, pero quizás todavía no se ha desarrollado suficientemente su trabajo como portadista. Se conoce un poco más de los afiches. Bueno, Carlos Hermosilla y Gracia Barrio, Roser Bru, que hizo en los años 40 muchísimos libros para niños también, hasta los años 60, con Marta Brunet. Entonces, creo que hay un tema muy, muy potente y espero que este libro y el trabajo de archivo, que es donde yo insisto, el trabajo de archivo, no solamente porque trabajo en una biblioteca, sino porque admiro esa capacidad de algunos creadores de mantener su legado y de su descendencia también, de poder seguir conservándolo, organizándolo y ponerlo a disposición. Y yo creo que ahí hay un trabajo entre investigadores, entre archivos y repositorios que todavía nos va a permitir seguir sorprendiéndonos con facetas que probablemente conocemos muy poco, hemos explorado muy poco de los grandes pintores y artistas chilenos. O sea, hay ahí un tema que va a seguir desarrollándose, y agradezco mucho a la Fundación la oportunidad de haber entrado en la intimidad de alguna forma de Antúnez, en su forma de trabajo, en sus relaciones con otros artistas y con escritores y amigos. O sea, no mencionamos mucho, pero todo el trabajo que hizo junto a Fernando Cran, por ejemplo, un gran dibujante para niños y humorista gráfico chileno, con quien convivieron mucho tiempo desde los añlos 50, en el exilio, en muchos lugares. Estas son relaciones también de amistad. Yo lo cuento porque, bueno, yo soy hija de Nemesio, para los que no lo saben, entonces me tocó convivir con todos estos personajes. José Donoso vivía en España, y nos veíamos fines de semana, Fernando Cran también. Bueno, todos esos personajes eran parte también de la cotidianidad, de las amistades, de lo que se estaba haciendo, de los equipos de trabajo, y por eso también hay todos estos relatos de cartas y, bueno, de trabajo en conjunto. También yo quería comentar algunos cosas que han ido apareciendo, porque comentábamos el otro día con Claudio, que desde la exposición hasta el libro aparecieron, digo yo, porque uno va encontrando relaciones, recortes, o hay personas que vienen a decir, oye, encontré un recorte o algo. Bueno, entonces la exposición y el libro aparecieron harto material. Y esto no alcanzó a salir en el libro, pero por ejemplo, Eduardo Vilches estaba haciendo un orden y encontró el catálogo que nosotros nunca habíamos visto, por eso yo lo muestro primicia, nos lo regaló hace poquito la Fundación. Entonces, en el libro van a ver que sale dentro de los afiches, que son 14 chilenos. Y, oye, los personajes de la época, les voy a nombrar algunos porque esto es como un caramelito para los que les interesa todo este tema. Los 14 chilenos, Antonio Quintana, Carmen Silva, Eduardo Vilches, Emilio Duarte, Héctor Herrera, Jaime Garretón, Jaime González, Juana Lecaros, Lorenzo Berg, Nemesio, Rebeca Yáñez, Ricardo Irarrázaval, Roser Bru, Violeta Parra y Fernando Cran. Buenísimo. Y puedo agregar algo, Valentina, que es impresionante y que está en el libro. Esa ilustración, si tú te fijas, está en dos partes, porque está en un grabado de Quinchamalí, como sacado...
eso demuestra esa rapidez como fulgurante de que está... yo recordé cuando, por ejemplo, Bach estaba apurado y tenía que hacer una liturgia para el domingo siguiente, recurría a una cosa, a una melodía que tenía y la metía en otra parte, le ponía una armonía y ya, adelante con ello. O Mozart lo mismo, Schubert lo mismo. Entonces, de repente hay esa idea de esta ave volando que aparece y se mete en otro lado. Y eso es... En diferentes áreas, totalmente. Exactamente. Es muy fantástico eso. Eso y en la lista sí. que Claudio daba, para sorpresa, por ejemplo, tampoco se ha estudiado tanto esa faceta en Alberto Cruz, el gran arquitecto y teórico de Valparaíso, que tiene las portadas del estanquero de los años 40 y digamos, y tiene también un afiche que se mostró en la exposición del MAVI sobre Codelco, que es una afiche ilustración absolutamente increíble. Entonces esta cosa está debajo de mucho más de lo que uno pensaría. Así es. Bueno, de hecho, otra cosa como simpática, que yo lo estoy contando como la anécdota que uno va viendo de la fundación, es que, bueno, de Ricardo Irarrázaval, el pintor que era muy amigo de mi papá, me estábamos mostrando uno de los libros y de repente sale en esta, bueno, no es esta página, pero en la parte de la bitácora con recortes de diario, y habían unos textos escritos, un periodista que escribía, no sé muy bien quién era, y de repente le dice, oye, estos dibujitos que son unos dibujitos con 3 líneas, lo hacía yo. No te puedo creer, le dije así. Sí, yo hacía las ilustraciones, en este momento no lo encuentro yo hacía esas pequeñas ilustraciones, por ejemplo, si hablaban de un pintor salía como 3 líneas con un pincel y Entonces uno va descubriendo este como trabajo de Sherlock Holmes, digo yo, que van apareciendo, oye, yo hice esto, o hicimos un taller una charla sobre este libro a la Escuela de Diseño de Valdivia, y una alumna dijo, y apareció una ilustración de Nemesio para un libro de Gabriela Mistral, cosa que no sabíamos. Entonces es muy bonito porque estos archivos se van nutriendo, entonces para los que están conectados, también... ustedes también nos pueden ayudar y nosotros podemos ayudarlos a ustedes. Sí, todo van apareciendo material y relatos que es muy interesante. Así que no sé si lo dejamos ahí. Guillermina, perdón. Dime. Antes de terminar, me gustaría que pudieras contar a través del audio, digamos, del video, ¿dónde se puede comprar el libro? ¿Dónde se puede obtener el libro? Porque no toda la gente a veces lee el chat y sería muy bueno poder decirlo. Claro, el libro está en el fondo, hecho por el Fondo de Cultura, o sea, lo repartieron en todas las bibliotecas, en todas las librerías, perdón, del Fondo de Cultura Económica, y también a través de la Fundación. Hay esos dos lugares donde se puede conseguir. Nos mandan un correo a la Fundación y también lo vendemos al mismo precio. ¿Cuál es el correo de la Fundación? ¿Lo puede...? Fundación Nemesio Antunes, así de corrido, fundacionnemesioantunes@gmail.com, con las 2 N seguidas. Perfecto. Entonces, si les interesa, nos pueden contactar o, como les digo, en la librería del Fondo de Cultura Económica. Bueno, al parecer hemos llegado al final de esta jornada. Le agradezco mucho, Guillermina, Fernando, Claudio. Quiero contarle al público que nos acompaña que este video va a quedar permanentemente en la página Facebook de la Biblioteca Nacional y además se va a subir al YouTube de la Biblioteca Nacional para que puedan decirle a otras personas que está accesible, que puedan poder ver esta interesantísima conversación que nos abre a muchos, como a mí, digamos, nos abre un mundo que desconocíamos de Nemesio Antunes. Entonces, es muy importante que mucha gente pueda acceder a esta información tan además de importante, entretenida. Nada, quiero agradecerle a todos, volver a decirle al público que estén atentos a la página de Facebook de la Biblioteca Nacional, a todas sus redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, y agradecerles nuevamente a ti, Guillermina, también, además de como hija de Nemesio, como
directora, presidente de la Fundación Nemesio Antunes, a Claudio Aguilera, por supuesto, también como el jefe del archivo de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional, y por supuesto el director del Museo Nacional de Bellas Artes, don Fernando Pérez. Los esperamos, perdón, ¿sí? No, no, es que yo quiero agradecerles también a todos, hablando del trabajo colaborativo con ustedes, la Biblioteca Nacional, con Claudio en la primera etapa de la exposición, el grupo de montaje, de museografía, el segundo grupo que fue todos los del libro, con Pedro Maino, con Claudio, con Olivia, con Sandra, ese ha sido otro para hacer el libro, y bueno, y este otro grupo que estamos colaborando aquí para explicar de qué se trata el libro y contar un poco desde diferentes puntos de vista. También comentarles que pueden ver en la página web de la Fundación, que es www.fundacionnemesioantunes.org. Ahí pueden ver las fotos de la exposición que hicimos en la biblioteca, y también hay un PDF del libro, bueno, y toda la información que quieran ver sobre todas estas diferentes facetas, o una sola faceta también, como dice Fernando, que todas están unidas, de Nemesio. Y muy agradecida a todos. Gracias, Fernando. Chao. Gracias, Claudio. Gracias. Gracias. Chao, Marco. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Hasta pronto. Gracias.